reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Y le agradecemos infinitamente estos minutos a la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero. Ministra, muy buenos días. Valeria Maya y José Graels la saludan. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, sin dudas estamos llegando ya a lo que sería el cierre de la primera parte del año. Y está bueno poder charlar, bueno, no solo de lo que ha sido lo recorrido durante este 2022, que asumo y entiendo que ha estado lleno y repleto de desafíos después de la pandemia. En parte ya hemos hablado, ¿no? Pero me parece que encontrarse ya con la comunidad y con los alumnos y con esto de reajustar una nueva convivencia o de volver a encontrarse ha sido un desafío, ¿no? Para el gobierno de la provincia y también para todos los docentes de todo el territorio, Adriana. Sí, totalmente retomar la presencialidad plena y con continuidad después de estos 2 años de tanta flexibilidad también en el dispositivo escolar, de tanto distanciamiento, un poco también de esta convivencia asignada por el temor al contagio, el temor a la curva epidemiológica. Seguramente es un tiempo de desafíos para poder restablecer esa vincularidad que necesitamos fortalecer, además para poder trabajar sobre la alternativa de igualar los aprendizajes y poder superar la desigualdad que dejó al descubierto la pandemia, con muchos chicos sin acceso a la conectividad y también en muchos casos librados a las mediaciones posibles en sus entornos inmediatos, en un trabajo en la distancia. Gran trabajo de la escuela en este momento. Y además, dicho sea de paso también, restablecer el vínculo entre la escuela y la comunidad en tiempos donde vemos complejizarse esa relación. Ministra, ¿cómo le va? Buen día, José la saluda. Hola José, ¿cómo estás? Bien, a comienzo de semana el Ministerio de Educación de la Nación difundió los datos de las evaluaciones de las pruebas Aprender, ¿no?, que se realizaron en diciembre de 2021 a alumnos y alumnas del colegio primario. Los resultados a nivel nacional por lo menos no fueron del todo satisfactorios. Hubo, en relación al 2018, que era el antecedente inmediato anterior, un retroceso. ¿Qué pasó en la provincia de Santa Fe? Bueno, en la provincia de Santa Fe los resultados son similares a los que constituyen el informe nacional. Aquí hay que destacar 2 o 3 cosas, José. Son resultados, diría yo, en el marco de lo esperado, cuando todos los ministros del país decidimos la evaluación del año 2021, decidimos en realidad evaluar el impacto de 2 años de pandemia y después también, dicho sea de paso, de 4 años que venía el sistema educativo en franca desinversión, lo cual constituye justamente una trayectoria de 6 años. Fíjate que la evaluación era sobre los chicos de 6º grado, precisamente, producto de estos 6 años que estoy describiendo, y la decisión era evaluar para poder tomar las mejores decisiones de política educativa en términos de lo que sería salir de la pandemia. Esto ha sido acá y en el mundo entero. Los resultados también en otros países han dado con retrocesos, obviamente, por todas las características y las condiciones en que se desenvolvió el vínculo pedagógico, y estas evaluaciones sirven para planificar cómo seguimos. En el caso de Santa Fe, también dicho sea de paso, los indicadores en matemáticas se mantuvieron estables, muy similares a lo que fue la evaluación anterior del año 2018. El retroceso se observa en lengua, razón por la cual aquí hay un trabajo muy importante para hacer con las propuestas de enseñanza, con la entrega de materiales, con la actualización y la capacitación docente. Ministra, ¿qué los alumnos, los chicos, chicas, qué no saben hacer respecto a lengua? ¿Qué tienen dificultades en interpretación de texto? ¿Tienen dificultades notorias para la escritura? En realidad se evidencian dificultades en la comprensión lectora, pero también en la producción escrita, que ya en el 6º grado deberías tener un nivel de mayor avance. Por eso nosotros estamos proponiendo, cuando hablamos de la extensión de jornada de la escuela primaria,
justamente incorporar en la gramática escolar espacios de lectura y espacios de taller de escritura sistemáticos para trabajar justamente sobre esas 4 macro habilidades lingüísticas indispensables: saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir. Hubo, usted decía, las evaluaciones fueron en diciembre de 2021, ya casi 2 años de pandemia. Hubo, evidentemente, por estos resultados que usted está narrando, un impacto muy fuerte, ¿no? Una desconexión en muchos alumnos respecto al ida y vuelta, ¿no?, que da la presencialidad. Claro, en nuestro caso se observa en todo el país, pero nosotros analizamos Santa Fe. En realidad, los indicadores de mayor retroceso se observan en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, que precisamente han sido los sectores que no tuvieron conectividad y que son los sectores donde los chicos, en el caso de lengua, que es donde se observa el retroceso, también provienen de lugares con pocos libros, pocos materiales escritos, poco acceso, digamos, a la posibilidad de materiales didácticos para aprender a leer y escribir. Han sido también niños y niñas que han tenido que trabajar con un nivel de autonomía básico, mínimo, porque son muy pequeños, y con mediaciones que han tenido que ver también con la diversidad de las características del entorno inmediato. Uh-huh. Por lo tanto, mucho para trabajar precisamente en la propuesta igualadora. Ahora, esto indica, ministra, justamente esto. Sí, pensaba, ¿cómo llega un chico a 6º grado, casi previo a terminar el ciclo primario, con dificultades para leer, ¿no? Que es algo que se aprende entre 1º y 2º grado, ¿no? Digo, han pasado muchos... Estamos hablando de la lectura con otro nivel de complejidad. Acá no estamos hablando solo de la alfabetización inicial, ajá, que serían los primeros pasos de aprender a trabajar con el código escrito y poder interpretarlo en la lectura y poder escribirlo. Claro. Estamos hablando de un nivel de mayor complejidad, en saber leer distintos textos, distintos portadores de textos, en saber producir distintos géneros de escritura. Decir que estamos en un 6º grado y estamos hablando un poquito de estas cosas. Claro. El conocimiento gramatical también. Pero fíjate que aún así, con todo esto que estamos describiendo, el grueso de la población escolar que se mantiene entre la adquisición de los aprendizajes básicos, los satisfactorios y los de nivel avanzado, son un número importante del porcentaje total. Lo que vemos es que ha crecido el porcentaje de niños que están en el nivel por debajo de lo elemental aprendido en 6º grado. Claro. Y eso tiene que ver con estas condiciones que yo te estaba diciendo, porque esto se analiza cuál es el sector que está afectado por estos resultados. Bien, la última, ministra, y la liberamos. La extensión horaria que se acordó con Nación, ¿comienza cuándo en la provincia? Después de las vacaciones de julio ya estamos empezando con todas las escuelas rurales y las de los pequeños pueblos, y una vez que ese sector ya empiece a andar, estamos trabajando ya toda la ingeniería de las escuelas urbanas, porque nuestro convenio bilateral con Nación va en el sentido de universalizar que todas las escuelas primarias de la provincia tengan 5 horas diarias como jornada, precisamente para habilitar otra organización escolar, incorporación de espacios como espacios sistemáticos de lectura, de talleres de escritura, de incorporación de nuevas tecnologías que son fundamentales para reparar de alguna manera lo que la pandemia deja. Ministra, una última consulta, y ahora sí, le prometemos que la dejamos libre. Tiene que ver con la cuestión estructural en las escuelas, el gas, lo que tiene que ver con... Me quedó resonando lo que señalaba de la falta de inversión, pero también digo que cuando recibieron, digamos, más allá de cuando recibe el gobierno justicialista lo que son las escuelas, me quedo pensando que también muchas escuelas sufrieron muchos hechos de inseguridad. Y después se sumó lo del gas.
que fue otro inconveniente que también tuvieron estructuralmente hablando. ¿Cómo se encuentra, si tuviera que calificar, digamos, parte de lo que son las estructuras, no solo de las dos ciudades más grandes, Santa Fe y Rosario, sino también el resto de toda la provincia? Yo creo que lo que puedo decir es que nuestras escuelas están significativamente mejor desde el punto de vista edilicio del estado en que nosotros las recibimos. Hemos invertido un montón precisamente en los servicios básicos, luz, agua. Muchísimas escuelas que no tenían agua potable hoy la tienen, agua segura por lo menos. Hemos invertido mucho también en la reparación de techos, de sanitarios, en el equipamiento de los recursos para una escuela segura desde el punto de vista COVID, por ejemplo, la incorporación de los lavamanos en todos los edificios escolares para poder facilitar las rutinas. Y con respecto al gas, si bien enfrentamos la adversidad de una empresa que estuvo 2 años sin realizar las inspecciones que debía hacer para habilitar las obras que debía habilitar, y decide cortar en simultáneo el servicio a 400 escuelas, hemos enfrentado esta adversidad y hoy hay 250 escuelas con las obras finalizadas, el gas reconectado o en vías de reconexión en estos días. Y tenemos unas 140 y pico más que están en obra, con el firme compromiso de que vamos a dejar todas nuestras escuelas con las instalaciones de gas adecuadas a los nuevos protocolos que ha pedido Enargas. Por lo tanto, todas, a pesar del trabajo, de la dificultad, de la adversidad que nos ha impedido trabajar con otra programación, lo que podemos decir es que vamos a dejar los edificios escolares mucho mejor de lo que los recibimos. Ministra, muchísimas gracias. Realmente es muy complejo lo que es el abordaje del sistema educativo. Uno entiende que la verdad es que se ha encontrado con una realidad muy difícil de abordar, la pospandemia, todo esto que estábamos contando en respecto de la cuestión estructural, respecto de los aprendizajes, las trayectorias no son las mismas para todos los niños. Hay muchos niños que están integrados, no solamente con distintos diagnósticos que tienen que ver con su nivel cognitivo y también con su nivel de motricidad y con algunas discapacidades. Y la verdad es que, bueno, enfrentar este tipo de desafíos no es fácil. Entiendo que no es fácil estar frente al Ministerio de Educación. La verdad es que el mensajero dice un montón de cosas, de cuestiones generales y cuestiones particulares de las escuelas de Santa Fe, y le agradecemos muchísimo este tiempo por haberse prestado para charlar con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes por este espacio, que también es un espacio que permite conversar con la comunidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, bueno, hablando de todo lo que significa la educación, ¿no? Y que también es uno de los temas, que es una de las patas de la sociedad más importantes. Porque cuando hablamos de lo que nos pasa a diario, como es la inseguridad, también tiene que ver con la educación, ¿no? Y con todo eso que se ha dejado pasar, y con esto de que la escuela no solamente educa y forma en conocimiento, sino también es un ámbito de sociabilización, es un ámbito donde uno adquiere un montón de habilidades, donde realmente tiene que aprender a convivir y donde evidentemente la violencia también llega. Tal cual. Y los docentes muchas veces se ven hasta excedidos, ¿no?, en todo lo que tienen que hacer, porque están con la realidad de tener que enseñar, que es para lo que ellos estudiaron. Pero llega un niño con una realidad muy compleja, incluso hasta violenta, en determinados barrios. Hay docentes que conviven con los tiroteos en la puerta del colegio, en la plaza. Las realidades cada vez son más crueles. La pobreza que sigue aplastando. Sí, y cómo han cambiado las generaciones, ¿vale? Cómo han cambiado las generaciones. Los alumnos de hoy, que obviamente son distintos a los que fuimos antes, las nuevas tecnologías, cómo se adaptan, cada docente para poder incorporarla, cada escuela es distinta en cuanto a las posibilidades que tiene. Habría que pensar si no se extiende la brecha entre el público y el privado. También. Hay como una evidente necesidad de repensar la escuela del siglo XXI. En la diversidad. En la diversidad, sí. En la diversidad y en la complejidad. Si se hace, claro. Y en la complejidad de lo que significa un tejido social totalmente roto. ¿No? Sí. ¿Cuánta habilidad tienen que tener los docentes que están del otro lado escuchando?
el centro de la escena la educación? ¿Y No lo sé, que devuelve el sistema no. educativo? ¿Está en el centro de la No sé escena si de está en el centro de la discutir, escena. Creo que cerrar la brecha? Una brecha que se expresa principalmente de lo social, porque acá, si no... Creo que discutimos solo cuando tenemos los resultados del aprender, por ejemplo.